los amigos, a los compañeros, la invitación para poder conversar con ustedes esta noche. Voy a tratar de ser un poco más breve para que se habla. Porque lo siempre pasa. Cuando uno dice mucho que va a hablar poco, después habla más. Esa es una vieja estrategia, pero está bien. O sea, es lo que sucede, estuvo muy interesante, así que bien usado el tiempo. La verdad que Claudio hizo una serie de menciones que quizá vale la pena después retomar, pero a mí me gustaría ir por otro lado, porque creo que tiene que ver también con lo que está pasando, con los desafíos de este momento, con los riesgos, las dificultades, también las oportunidades. Yo no me canso de repetir esto y lo voy a seguir haciendo porque es una convicción muy íntima. Yo creo que lo que se inaugura en mayo del 2003 es un momento histórico que está muy por delante de lo que la Argentina y las propias fuerzas populares imaginaban que podía suceder en nuestra sociedad a partir del profundo desconcierto, la profunda derrota, la profunda fragmentación que se inició en el 76, que tuvo algún momento de expectativa, de esperanza, una suerte de sensación de volver a entrar en una dinámica distinta al comienzo de la democracia y que después fue licuando esperanza, generando desasosiego, quebrando tradiciones políticas, porque muchas veces las propias organizaciones populares, las propias tradiciones que han ido alimentando al campo popular, pareciera que nunca atravesaron su propia crisis, su propio desconcierto, sus propias derrotas, que no son solamente las derrotas y los desconciertos generados por el campo enemigo, son también las crisis del discurso propio. Tiene que ver también con los cambios no visualizados que se han operado en el interior de nuestras sociedades. Tiene que ver con profundas transformaciones en el campo del trabajo, en el campo del capital, en las relaciones entre los países, en lo que se ha llamado la etapa tardía del capitalismo, la globalización, la financiarización, el nuevo rostro del capital a través del neoliberalismo, las construcciones de nuevas formas de subjetividad, de nuevos lenguajes, de nuevas relaciones entre las personas, el papel exponencial, dramático y central de la industria de la cultura y de los medios de comunicación como proa, como vanguardia de una profunda mutación de las relaciones sociales, de la visión cotidiana que cada uno de nosotros tenemos respecto a todo. Han cambiado las lógicas identitarias, las viejas identidades políticas, las viejas tradiciones que hacía que una persona desde casi el nacimiento hasta la muerte mirara la realidad desde un mismo lugar, desde el peronismo, desde la izquierda, desde el radicalismo, donde fuera, o las relaciones con el mundo del trabajo, continuas, constantes, que daban identidad, ferroviario, bancario, metalúrgico, etcétera, etcétera, que definían también espacios territoriales, experiencias de barrio, lenguajes, mutaron brutal y violentamente en los últimos 40 años. La sociedad ya no es la misma. Nuestra sociedad no es la misma en estos años, en estas décadas, a las que por supuesto deberíamos agregarle el daño estructural que la dictadura generó en lo más profundo del cuerpo y del alma de la sociedad. La persistencia de ese daño atraviesa todo este tiempo histórico, porque fue un daño que tuvo que ver con el cuerpo, tuvo que ver con el lenguaje, tuvo que ver con las estructuras de solidaridad, tuvo que ver con la perversión, tuvo que ver con el terror que fue político, que fue ideológico, que fue económico, que fue un terrorismo de la revancha, pero que fue también la noche de una dictadura que fue aterrorizando a la sociedad. Se dio un contexto que quizás los movimientos populares argentinos, las izquierdas argentinas, no pudieron percibir del todo por el horror de la dictadura, pero que se le estaba dando a nivel internacional una profunda crisis de las grandes tradiciones emancipatorias, de las grandes tradiciones populares. Cuando digo las grandes tradiciones, involucro todo lo que llamamos las tradiciones nacional populares, las izquierdas libertarias, los procesos revolucionarios. Es decir, hasta la década del 70, hasta mediados de la década del 70, uno podría decir que en América Latina el canto de cisne de la gran ideología de la revolución fue la revolución nicaragüense, que duró muy poco tiempo,
Pero lo cierto es que la dictadura llega en un momento histórico en que comienza un profundo reflujo de las grandes tradiciones populares, no solo en América Latina, sino en el mundo. Lo sorprendente es que América Latina, en el contexto de este nuevo siglo, logra ir contracorriente, contra la marea, contra las hegemonías construidas por el capital neoliberal sobre la profunda derrota de las grandes tradiciones populares, a la que hay que también agregar la profunda bancarrota de los modelos llamados socialistas. No podemos perder de vista todo eso, el derrumbe de la Unión Soviética, la caída estrepitosa de casi todo el campo socialista, la sobrevivencia casi desgarrada de Cuba, la transformación de China en un capitalismo de Estado. Todo eso ha dejado una marca muy profunda, como para que tratemos también de entender un poco más lo que nos está pasando, de ser menos soberbios incluso respecto al análisis de las condiciones con las que se ha encontrado esta aventura política, este acto de coraje y de voluntad que inició Néstor Kirchner. Porque si nosotros, bajo viejas tradiciones, bajo viejos análisis, aquellos que decían no, porque la acumulación, que el movimiento popular, que esto, que lo de más allá, porque las fuerzas sociales, si solo pensamos desde ese lugar, nos gusta y nos costaría mucho entender que también a veces en la historia se producen las rupturas, lo inesperado, lo excepcional, lo que va contra lo establecido y que también exige que nuestras propias tradiciones sean capaces de mirarse a sí mismas, sean capaces de revisarse profundamente. Porque si solo vamos a hablar de la misma manera que hablamos hace 40 años, en realidad poco es lo que podemos hacer para luchar contra una ofensiva brutal del capital concentrado. Si solo vamos a tratar de defender siempre una suerte de, ¿cómo llamarlo?, de pensamiento que nunca se ha equivocado. Nunca nos equivocamos. Son tan malos nosotros, pero nosotros tan buenos que, bueno, nos ganan porque son más malos y nosotros somos demasiado buenos. Pero resulta que también hay que analizar profundamente los deterioros, los errores, para decirlo más directo. No podemos pensar lo que se va a debatir de acá en 2015 en la Argentina sin interrogar la historia del peronismo desde la década del 70 hasta ahora. Porque hoy se vuelve a dar una disputa bajo nuevas condiciones, por suerte, en el interior de la gran tradición popular argentina. El peronismo no es una unidad, no somos todos compañeros. Yo ya estoy harto de escuchar somos todos compañeros. De ninguna manera. Hay un peronismo convertido en peronismo conservador, hay un peronismo convertido en el brazo ejecutor de las políticas neoliberales en Argentina, hay un peronismo que a nuestras espaldas llevó al peronismo a su extenuación como tradición política y vino a rescatarlo el gesto de la voluntad que colocó Néstor Kirchner a partir de mayo del 2003. Hay un rescate, hay una recuperación, hay un salvataje de una enorme tradición popular. Porque las tradiciones populares pueden morirse, pueden gastarse, pueden prostituirse. Yo me acuerdo que mi amigo Casullo decía el menemismo fue el prostíbulo del peronismo. En realidad las puntas no tienen nada que ver. El prostíbulo de la miseria moral, el prostíbulo de la miseria ideológica. Y muchos siguen pensando que el peronismo se va adaptando. Le tocó ser neoliberal en los 90 porque las condiciones mundiales, la geopolítica, y bueno, el turco tuvo que... Y bueno, y después vino Néstor y como las condiciones mundiales cambiaron, bueno, eligió volver a una lógica de mayor intervención del Estado. No es así. No es así. Hoy creo que hay una enorme disputa decisiva para percibir hasta dónde el kirchnerismo es un momento clave de reconstrucción, de reparación y de reinvención de la propia tradición popular en Argentina. O somos capaces de darle a ese momento su savia, su vitalidad, su renovación, su capacidad de invención, yendo al 2015 con todo el deseo del triunfo, pero no solo con el deseo oportunista, pragmático del triunfo a cualquier costo, a cualquier precio, o pensamos el 2015 como un objetivo para triunfar, pero también como un objetivo para construir una fuerza política popular que sea capaz de garantizar que estos años en la Argentina
le han dado a la experiencia social emancipatoria, popular, nacional y latinoamericana la oportunidad de dar combates cada vez más profundos para avanzar en términos de transformación de la sociedad, incluso a través de una derrota electoral. Porque lo peor que nos podría suceder es ir a las elecciones del 2015 con alguien que representa esto de somos todos compañeros, pero que va a va a empezar y va a concluir pactando de la misma manera que pactó Menem al final de la hiperinflación del alfonsinismo, la construcción de la estructura financiero neoliberal en la Argentina. Entonces, este es un desafío enorme y yo estoy absolutamente convencido que Cristina tiene plena conciencia de este desafío, pero que a su vez hoy está profundamente interpelado por lo que ha sido el gesto, y lo explicó muy bien Claudio, la ofensiva del gran capital que quiere acelerar este proceso a través del cual, de nuevo, desde un lenguaje que proviene de una tradición popular, se reconstruyan las bases de la hegemonía efectiva del gran capital sobre la política en la Argentina. Esto hay que decirlo con todas las palabras. No da lo mismo cualquier cosa. Después de 10 años no nos puede dar lo mismo cualquier cosa. Pónganle el nombre que ustedes quieran a que no nos puede dar lo mismo cualquier cosa. Pónganle el nombre del candidato que ustedes quieran. Pero en este conflicto, en esta batalla que hoy se está dando, en el camino que vaya decidiendo Cristina, en esa espera que por supuesto nos atraviesa y nos plantea expectativas muy grandes respecto a qué decisiones tomar, porque Claudio le dijo muy bien, se han tomado decisiones muy significativas porque es la primera vez que un gobierno democrático de matriz popular logra enfrentarse a una ofensiva brutal de los sectores hegemónicos sin aceptar la inexorabilidad del triunfo del dispositivo que está en marcha. Porque una de las grandes conquistas culturales del neoliberalismo fue convencernos de la inexorabilidad de este tiempo de la economía global de mercado. Que de este tiempo de la economía global de mercado ya no se podía salir. Que se podía arreglar alguna cosita, que se podía hacer un poco de filantropía social, que se podía hacer un poco más virtuosa la administración pública, pero que en términos estrictos la globalización, ese eufemismo salvaje para condenar a la miseria a decenas de millones de seres humanos, era una realidad cósmica, establecida y eterna. La vieja figura del capitalismo que se cree eterno y que le transmite a la sociedad esa lógica de la eternidad. Pero también hay una sutil construcción cultural. Claudio lo planteó muy rápidamente y con el vértigo de hablar de algo que siempre es extraordinario, como es el fetichismo de la mercancía. Pero hay que pensarlo también como ese efecto. Un poeta contemporáneo a Marx, que dijo algunas cosas incluso antes que Marx, decía mirando los primeros grandes escaparates donde se mostraban las primeras mercancías a mediados del siglo XIX, las primeras ferias mundiales, decía: la mercancía es el objeto de esta nueva época porque tiene algo absoluto. Logra fascinar como si fuera una criatura sutil, viva, perfecta y hermosa a millones de seres humanos que comienzan a ver al mundo solo a través de los ojos de la mercancía. Ese poeta se llamaba Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal. Descubrió que la mercancía no es simplemente un objeto que te golpea la cabeza y que te obliga a que vos lo compres aunque no te gusta. No, la mercancía es sutil, es amorosa, fascina, tiene la capacidad de meterte lo que ella desea y a través de una gran invención del capitalismo, de la sociedad de masas, que es la industria de la cultura, que son los grandes medios de comunicación. Por eso es tan difícil la batalla cultural, por eso es tan difícil la batalla por explicar la inflación o los precios cuidados, porque estamos yendo contracorriente de lo que es la época. Les cuento una anécdota que a mí me impactó y por eso la cuento y digo, la batalla es ardua y demasiado larga. En diciembre tuve la oportunidad de estar en Villa Constitución, invitado por la BON de Villa Constitución, que ustedes saben. Villa Constitución tiene detrás suyo una historia extraordinaria de lucha obrera del año 74.
y quienes conducen hoy la UOM de Villa Constitución son los herederos de la lucha de Piccinini, de Vittorio Pablón, y esa UOM es una UOM completamente diferente a lo que en otro contexto, y tendríamos que volver a utilizar ese término, nosotros llamábamos la democracia sindical. Es un sindicato con dirigentes honestos, con mucha conciencia de su historia. Han hecho un anfiteatro que es muy impactante, porque cuando uno entra ahí es un lugar circular, todas las paredes están cubiertas por los rostros, por las fotos de los compañeros y compañeras desaparecidos de los años 74, 75, 76. Decenas de dirigentes muy jóvenes, de 22, 24, la flor innata de una clase obrera combativa que fue destruida por la alianza cívico-militar. Porque ustedes saben, ahí se anticipó lo que la dictadura iba a hacer. Asindar, el jefe de Asindar, el ideólogo de Asindar, era Alcides López Ofrán, el que trajo el sistema francés de tortura para formar a nuestros milicos para que lo utilizaran sistemáticamente en el terrorismo de Estado. Todo se jugó allí en Villa Constitución. Hablando con los compañeros de Villa Constitución, fue un encuentro para mí extremadamente emotivo. Siendo muy joven, 16, 17 años, estuve allí en Villa Constitución. Ver esos rostros, la alegría de sentir que había una nueva generación de dirigentes sindicales que se sentían referenciados en aquella tradición. Y yo les preguntaba, ¿y cómo están ustedes? No, el sindicato está muy bien, nosotros sacamos más o menos entre el 70 y el 80% de los votos. Para que ustedes tengan una idea, Villa Constitución tiene unos 40, 40 y pico mil habitantes y la UOM tiene 4.500 afiliados. O sea, el 10% de la población de Villa Constitución es afiliada a la UOM, lo que implica una irradiación de familiares, etcétera, etcétera, de la mitad de la población, más todos los que viven a su vez del mundo metalúrgico. Por eso fue tan fuerte el Villazo, porque se produjo una relación de solidaridad muy amplia entre la lucha obrera de Villa Constitución y los pequeños comerciantes y demás. La media salarial, estoy hablando de diciembre, en Villa Constitución es 15.300 pesos. Una clase obrera que uno definiría casi como una aristocracia obrera. Le pregunto, ¿y cómo fueron las elecciones nacionales acá en Villa Constitución en octubre? Entendiendo que me iba a encontrar con una respuesta que podía ser, no, acá se votó a la izquierda, o a Wiener, Santa Fe, ¿no? ¿Saben a quién ganó en Villa Constitución? Del CEL ganó en Villa Constitución. No quiere decir que sacó el 80% de los votos, no importa, fue el que más sacó. Eso plantea la enorme dificultad. Y yo le preguntaba a estos compañeros, ¿pero qué dicen los muchachos del gremio? Y bueno, dice, se sienten muy identificados porque se han convertido en gran medida en obreros de clase media. Y su visión del mundo ya no es la vieja visión del orgullo obrero, el orgullo metalúrgico, sino que ha habido transformaciones. Su relación con la realidad ya no es simplemente la herencia, las tradiciones, los encuentros, las mesas de café, la ginebra de madrugada, las discusiones históricas sobre el peronismo. No, es Tinelli, que casi vuelve de nuestra mano. Casi estuvo ahí. Si no hubiera sido por la tragedia de Barracas, que fue la excusa por la que Capitanich no pudo ir a firmar en el predio de la AFA el nuevo fútbol para todos, capaz que teníamos a Tinelli en fútbol para todos. Digo esto para que plantear lo grave, lo complejo, lo difícil de esta lucha, porque cuando se habla de la batalla cultural, ¿no? Y en algún momento de soberbia pensamos ya la habíamos ganado. Taquito, con un poquito de revisionismo histórico y vuelta de obligado y qué sé yo, ya ganamos la batalla cultural. Por favor, la batalla cultural es una construcción continua. Es más, estamos siempre en estado de debilidad, de fragilidad, y tenemos que comprender eso para hacernos fuertes en nuestra fragilidad. Si no, no vamos a poder dar esa batalla cultural. Por eso me parece muy interesante, muy significativa la decisión de convertir a la batalla por los precios también en una extraordinaria oportunidad para abrir lo que no se abre. Así como la ley de medios sirvió para abrir la caja de Pandora de los medios de comunicación. Y hoy no hay ningún argentino o argentina
que inocentemente vea la televisión, lea el diario o escuche la radio, aunque sea furiosamente antikirchnerista. Sabe que su veneno antikirchnerista, su lectura de los diarios, la manera como ve la televisión y escucha la radio, tiene que ver con lo que él está viendo de la realidad. Esto ha sido impresionante. Discutir la estructura monopólica, discutir los intereses, discutir la construcción de sentido, el sentido común, la idea de opinión pública. Como dice una amiga brasileña, lo que no dicen los medios de comunicación cuando hablan de la opinión pública es que ellos son la opinión pública. Y lo que la sociedad argentina pudo debatir es justamente esa trama de construcción, esa trama de... a mí la palabra mentira mucho no me convence. No me convence porque la palabra mentira supone que el otro es un tarado. Y la ideología es mucho más complicada que eso. La ideología, para ser ideología, necesita tener un momento de verdad. Si no tiene un momento de verdad, no es ideología. Y Clarín expresa un momento de verdad de la sociedad argentina. Por eso es Clarín. Si no, sería una pavada. Le damos 2 cachetazos y a Manito le damos una patada en el orto y se acabó. No. Clarín es el sentido común más arraigado de una trama de la historia cultural argentina, de una parte del lenguaje de los argentinos, que recién en los últimos años comenzamos a percibir, a entender. Clarín no es distinto a lo que era antes, no solamente porque fue pérfido en los años de la dictadura para quedarse con papel prensa. Clarín ya tiene una estructura, una historia que le ha permitido, y ellos lo dicen, lo han dicho aparte sin ningún problema, ellos se han definido a sí mismos como los que expresan a la argentinidad al palo. En gran medida ha sido Clarín, en gran medida. Hemos pensado en nuestra argentinidad sin saberlo muchas veces, en la trama de lo inconsciente, del lenguaje, a través de la escritura de Clarín, a través de las construcciones de imagen de Clarín, a través de lo que Alfonsín en algún momento llamó la construcción de la desesperanza de Clarín, que siempre tuvo la sutil inteligencia perversa de ir supuestamente por un lugar cargado de ambigüedad, como por el medio, un poco de desarrollismo por allí, un poco de, ¿cómo se llama este personaje nauseabundo que va con su cámara y habla por el micrófono y siempre se desgarra frente a las miserias humanas? Bazán que yo lo recuerdo también desgarrado en un basurero del Gran Rosario en los años 90. Clarín tiene esta lógica. Clarín maneja esta lógica y puede perfectamente convertir a Altamira en el líder de la revolución y al mismo tiempo vender las acciones de las AFJP de tal manera que haga un negocio gigantesco mientras abunde el ahorro de los jubilados. No hay dicotomías en Clarín en ese sentido. Tiene esa capacidad para absorber todo, Clarín. Es una máquina de absorber. Una máquina. Por eso es muy difícil ir a esos programas, a los que uno tiene que ir muchas veces, pero es muy difícil, porque tiene una capacidad de absorción, de homogeneización, de pasteurización, que es muy brutal, es lo que la izquierda no comprende. Piensan que yendo a TN a hablar de la revolución y contra el capitalismo mundial, están acercando la revolución. Esta es una enorme discusión también, pero no me quiero ir por las ramas, me estoy yendo por las ramas. Vuelvo a este momento y soy enfático porque creo que se combinan 2 cosas fundamentales para mí. Lo extraordinario de esta época, lo que nos permite, y Claudio lo decía, sacar esa energía para jugar a fondo, O jugamos a fondo, o no es que perdemos una oportunidad, como dicen graciosamente los columnistas de La Nación. La Argentina vuelve a perder una oportunidad histórica. No hay una oportunidad histórica de la Argentina en abstracto. Es el momento en que o estamos en condiciones de defender los intereses populares o entramos en una regresión de 20 años como mínimo. Entonces, el juego está eso. En juego está la extraordinaria recuperación de muchas cosas. Porque el kirchnerismo no es solamente el aumento del poder adquisitivo de los salarios o las paritarias o la recuperación de YPF o la asignación universal. El kirchnerismo es eso y es también algo más íntimo, si ustedes quieren, más íntimo,
y que cada uno sabrá en qué medida lo toca, que es la recuperación de nosotros mismos, que es nuestra sensación de volver a vibrar con la historia de nuestro país, a vibrar con el presente, a sentir que vale la pena una reunión como esta, un miércoles a la noche, a sentir que algo sigue pasando, que hay una oportunidad y que esa oportunidad hoy existe en Argentina y en Sudamérica, y por eso nos surge Venezuela, por eso nos preocupa Venezuela, como nos preocupó Bolivia en su momento, nos preocupó Ecuador, nos duele enormemente el vacío dejado por la muerte de Chávez, como no lo hubiéramos imaginado 15 años atrás. 15 años atrás el escenario era completamente otro, como algo fundamental ha pasado en esta tierra caliente que es América Latina, y nosotros tenemos la suerte de ser de nuevo contemporáneos de una historia que vale la pena. Me parece que hoy estamos obligados, tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos que salir como individuos, como colectivo social, como colectivos políticos, como organizaciones, a dar una batalla decisiva, que se da discutiendo en una góndola de supermercado, discutiendo en un colectivo, discutiendo en el trabajo, en todos lados. Yo voy percibiendo, tuve la suerte estos años de recorrer toda la Argentina. La verdad, para mí esa es una ganancia gigantesca, desde el norte hasta el sur, por los pueblos más perdidos, y me encontré con algo que me da energía y entusiasmo. Hay una base de sustentación. Yo diría hay un 30% de argentinos y argentinas que se sienten profundamente kirchneristas. Eso es muchísimo en una época de despolitización universal. En una época de despolitización universal, que un 30% sea parte de una identidad que se va construyendo en sus flujos, en sus arremolinamientos, en sus convergencias, en sus confluencias, también en sus opacidades. Es algo extremadamente importante. Ellos lo saben que la condición es demoler al kirchnerismo. No lo pueden dejar vivito, no pueden dejar que Cristina termine un mandato teniendo una Argentina que sigue todavía pensándose en términos de distribución, en términos de equidad, en términos de inclusión social, en términos de igualdad, en términos de rol del Estado, en términos de un desarrollo, como lo decía Claudio, pensado no solo bajo la forma del desarrollismo de Frondizi, que pensaba en función del desarrollo económico sin la inclusión social, en términos de recuperación incluso también de los sindicatos, en términos de un debate público, de un debate de la memoria. El kirchnerismo significó la posibilidad de abrir de nuevo nuestra relación con el pasado, sabiendo que el presente vuelve a ser habitado por un pasado reinterpretado en función de las condiciones del presente. El riesgo, por lo tanto, no es solo perder un quimérico futuro, que se arreglen las generaciones venideras, que den la pelea por su futuro. El peligro es perder el presente y perder también el pasado, porque cuando la dominación va contra el presente, va también contra nuestro pasado. Demoler al kirchnerismo es demoler también la memoria de nuestros compañeros, es demoler la historia de las luchas populares en Argentina y en América Latina. Esto se hizo en los 80 y los 90. Hay un libro, lo voy a poner un poco libresco, de un francés que se murió, François Furet, que se llama Leer la Revolución Francesa. El libro es de 1979. A través de ese libro, muy interesante, Fourier hace una operación extraordinaria porque demuestra que la Revolución Francesa es el inicio de los totalitarismos modernos, que la democracia de masas, alunional, rusoniana, es el punto de partida de sociedades totalitarias y que en realidad la democracia o es controlada, es capturada por el dispositivo liberal o se convierte en una máquina terrorista. Esa operación invirtió todos los términos de interpretación y de lectura de lo que había significado la Revolución Francesa y la idea de revolución en la modernidad. Las masas, la plebe, los incontables de la historia, los negros de la historia pasaban a ser una especie de, ¿cómo llamarlo?, de mano de obra desocupada del terrorismo totalitario. Esta es una lectura, la estoy haciendo un poco más grotesca, pero que ha marcado hondamente al progresismo contemporáneo también, que le tiene miedo hasta su sombra, le tiene miedo al conflicto, porque sabe que el conflicto en el interior de la sociedad es lo que mueve a la sociedad,
lo que permite entender lo no resuelto en una sociedad, lo desigual en una sociedad. Entonces, en este momento de América Latina, este momento de Venezuela, este momento de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, con sus tremendas contradicciones de Brasil, es un momento en el que no solamente volvemos a disputar el presente, sino que volvemos a disputar nuestras tradiciones. Podemos volver a discutirlos de otro modo y podemos volver a pensar y salir de esa especie de parálisis que significó durante un periodo muy largo la hegemonía triunfal de una cultura universal que se llama neoliberal. El mundo sigue siendo neoliberal. Sigue siendo neoliberal. Me parece que más de una vez Cristina habló de la profunda crisis de Europa, del modelo neoliberal, pero me parece que no hay que confundir la crisis real del capitalismo con el modo a través del cual el propio capital va saliendo de esta crisis. Y de esta crisis del capitalismo concentrado va saliendo con más concentración y con más destrucción del estado de bienestar y de los derechos sociales, incluso en aquellos países que parecían que estaban fuera de cualquier posibilidad de perder su nivel de vida, sus derechos adquiridos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta batalla en Argentina, esta batalla en Venezuela es fundamental. Van contra Venezuela y van contra Argentina porque somos los monstruos, somos las bestias negras de este momento de la historia. Por eso creo, y soy muy enfático, nos jugamos una partida decisiva, no dentro de 2 años, ahora. Si queremos llegar al 2015 mirando hacia adelante con la sensación de que estamos dando la batalla, la pelea es hoy. Gracias.